En este vídeo voy a explicarte cuál es la causa real del cáncer. El cáncer, ese desconocido que nunca hemos llegado a entender y que nunca hemos llegado a saber de dónde proviene realmente. Nos han explicado miles de teorías, nos han dado múltiples factores, la ciencia nos ha dado también muchas explicaciones y por ello estamos en total confusión. No te preocupes porque aquí voy a simplificarte todo esto y voy a revelarte la verdad básica que subyace en esta condición. No te lo pierdas. ¿Hay más cáncer ahora que hace 50 años o que hace 100? ¿Por qué la gente joven no tiene tanto cáncer como las personas mayores? ¿O sí lo tienen? Vamos a ver todas estas cuestiones a lo largo del vídeo. En muchos medios de comunicación y muchas fuentes científicas nos dicen que no se sabe cuál es la causa del cáncer y que el cáncer es una cosa que es multifactorial, es decir, resultado de muchas causas diversas que no se pueden identificar claramente. Bueno, pues que sepas que esto es un dato absolutamente falso. La causa del cáncer real es solo una. Y voy a hacer que entiendas de manera muy simple y sin complicaciones, porque en este canal abogamos por la verdad simplificada. Si queremos buscar la causa del cáncer en varias causas diversas, no vamos a solucionar nada. La causa básica del cáncer no es otra que la toxicidad interna, la toxicidad que hace que nuestro cuerpo se desequilibre a nivel químico y también a nivel hormonal. Luego puede haber muchos factores como la acidez interna, los desequilibrios hormonales, químicos, factores emocionales, pero al final todos estos factores, si los rastreas, si haces una trazabilidad de estos factores, todo va a parar al mismo lugar, todo desemboca en el mismo mar, la toxicidad. La toxicidad causa la acidez, la toxicidad también causa los desequilibrios hormonales y también la toxicidad causa desequilibrios emocionales. Hay que entender que el cuerpo se intoxica y esa suciedad, esas toxinas, es un entorno que no es saludable para las células. Las células se envenenan y debido a ese envenenamiento se estropea su ingeniería de funcionamiento y se genera una nueva ingeniería para mutar y de esa manera poder sobrevivir. Aunque realmente una célula cancerígena no va a sobrevivir porque va a romper completamente el equilibrio y la coherencia del organismo hasta que finalmente va a matarlo. Es una incoherencia absoluta, es una incoherencia genética absoluta. Las células actúan de un modo incoherente, un modo de actuar que está en contra realmente de la supervivencia del cuerpo. Pero esto tiene sentido puesto que las toxinas realmente causan locura e incoherencia y por eso no se puede otra cosa que esperar que las células se comporten de manera absurda y también incoherente. Teniendo en cuenta que la causa básica del cáncer es la toxicidad interna, vamos a ver ahora cuáles son los 10 factores que tenemos en la actualidad, los cuales nos exponen a mayores niveles de toxicidad y por lo tanto a mayores niveles de cáncer. De todos estos factores que causan toxicidad, hay uno de ellos que es el más importante y lo voy a recalcar al final de la lista. Factor número 1. La mala alimentación. La mala alimentación, por supuesto, produce toxemia interna. La mala alimentación produce digestiones tóxicas y las digestiones tóxicas producen toxinas en el interior del organismo. Esto, por supuesto, nos intoxica y va a crear un entorno que no es natural ni es saludable para nuestras células. De hecho, este canal precisamente trata de eso, trata de fomentar una alimentación que sea correcta y que no sea demasiado tóxica para que precisamente podamos evitar, en la medida de lo posible, intoxicarnos a través de la alimentación. Si quieres puedes explorar este canal y tendrás un montón de vídeos y referencias que profundizan en este tema. Vamos ahora al factor número 2. Ingesta de agroquímicos, como por ejemplo pesticidas, herbicidas, aditivos alimentarios presentes en gran parte de los alimentos. Nos tenemos que dar cuenta de que vivimos en una era muy artificial, muy industrializada, donde se abusa mucho de los productos químicos para poder controlar las plagas o para poder conservar alimentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que mirar muy bien los etiquetados de lo que estamos consumiendo y, por supuesto, pues tratar de buscar siempre, en la medida de lo posible, productos ecológicos o productos que sean naturales o de cultivos respetuosos. Factor número 3.
Ingesta de productos transgénicos. Bueno, pues hablamos del mismo tema, ¿no? Los productos transgénicos son muy intoxicantes para nuestro cuerpo porque realmente son muy antinaturales. Por ejemplo, no es lo mismo consumir una soja transgénica que una soja que no es transgénica. Un maíz transgénico de un maíz que no es transgénico. Por supuesto, el producto transgénico siempre va a estar mucho más alterado y va a ser mucho más mutagénico que un producto que realmente es natural. Factor número 4. Consumo de alcohol, tabaco, café, estimulantes en general. Bueno, pues este tipo de elementos, sobre todo algo tan intoxicante como es el alcohol o el tabaco, realmente intoxica muchísimo el organismo, lo acidifica muchísimo y por lo tanto expone a la enfermedad, sobre todo degenerativa. Factor número 5. La polución ambiental, la contaminación. Ni que decir tiene que las personas que viven en ambientes muy urbanizados, llenos de contaminación, que hoy en día pues es casi todo el mundo porque tendemos a vivir en ciudades, vamos a estar mucho más expuestos a las toxinas que las personas que viven en ambientes totalmente naturales. Factor número 6. Las ondas electromagnéticas y las radiaciones de aparatos electrónicos. También, por supuesto, aquí mencionamos lo que es la radiactividad en general. Bueno, pues todo este tipo de ondas electromagnéticas, radiaciones, aparatos electrónicos, todo esto son elementos que aunque no se ven, todo esto contamina muchísimo nuestro espacio, nuestra atmósfera y también nuestro espacio inmediato, lo que nos rodea. Lo que ocurre es que no lo vemos y no nos damos cuenta, pero realmente son ondas que están ahí, son energías y radiaciones que están ahí y hace 50 años o hace 100 años, por supuesto, no estaban. Factor número 7. La falta de oxígeno. Hoy en día las personas, sobre todo las que vivimos en las ciudades, tenemos por lo general carencia de oxígeno porque el aire que respiramos no es lo suficientemente oxigenado y no es lo suficientemente de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? No es que la falta de oxígeno en sí nos provoque toxicidad, pero sí que la falta de oxígeno hace que podamos luchar peor contra la toxicidad, con lo cual el tema de la falta de oxígeno sería también otro de los factores. Factor número 8. La vida sedentaria y confinada dentro de espacios cerrados, la cual impide una insuficiente exposición a luz solar y al aire puro. Esto otra vez pues ocurre mucho en las ciudades, porque las personas normalmente estamos en oficinas, si no estamos en oficinas estamos en nuestras casas, pero raramente tenemos suficiente exposición al aire puro y al sol, los cuales son los que nos van a dar la energía necesaria para poder autocurar el cuerpo y para poder luchar contra las toxinas que nos llegan de otras fuentes, con lo cual aquí tenemos otro factor que es de suma importancia. Factor número 9. Medicamentos que intoxican el cuerpo debido a sus efectos secundarios. Con esto, por supuesto, no quiero decir que una persona no necesite un medicamento en un momento determinado o que no esté justificado tomar un medicamento cuando la situación así lo requiera. Lo que quiero decir es lo siguiente. Los medicamentos son sustancias químicas que realmente no tienen nada que ver con las sustancias naturales que el cuerpo debe contener. Entonces, cuando se toman de manera excesiva o cuando se toman de manera desequilibrada o fuera de lugar, pueden dar lugar a un exceso de químicos que se acumulan dentro del cuerpo y, por lo tanto, generan toxicidad. Con lo cual, si se consumen medicamentos, tratar de que sea solamente ante causas justificadas y siempre tratando de buscar las alternativas más naturales que estén en nuestra mano. Si un problema de salud puede resolverse con herramientas naturales, siempre va a ser mucho más preferible que elegir las herramientas más químicas y más de diseño. Esto es precisamente lo que siempre fomentamos en el Centro Sol Naturaleza, en nuestras consultas con las personas que vienen a vernos. Lo que fomentamos realmente es la inclusión de hábitos saludables, la inclusión de una buena alimentación, el tomar complementos alimenticios que sean compatibles con los nutrientes que necesita el cuerpo y tratamos de evitar en la medida de lo posible tomar medicamentos a menos que sea una situación que realmente no pueda resolverse de otra forma. Pero en lo que es la escala de preferencia, siempre va a ser preferible elegir para poder manejar las situaciones de salud las herramientas más naturales y respetuosas que realmente puedan servirnos para resolver ese problema de salud. Y vamos ahora con lo prometido, el factor número 10,
el factor más importante de todos, porque este factor, estaros al tanto, es el factor que más toxemia causa dentro de nuestro cuerpo. Yo me río, y literalmente me río, de las toxinas que causa la mala alimentación, que no son nada en comparación a las toxinas que causa el factor que ahora te voy a mencionar. Y este factor es las malas emociones y el estrés. Todo aquello que nos produzca emociones negativas nos va a intoxicar. ¿Y por qué? Porque las emociones inciden directamente en nuestro sistema glandular, que es el sistema hormonal, y las emociones negativas desequilibran las funciones hormonales del cuerpo. Date cuenta de que el cuerpo es un reflejo físico de nuestro estado espiritual, emocional o como quieras llamarlo. El cuerpo es una analogía de lo que está sucediendo en nuestro universo interior. Si nosotros emocionalmente estamos en desequilibrio, ten por supuesto que el cuerpo se va a desequilibrar, se va a intoxicar, porque las emociones negativas realmente intoxican muchísimo, incluso muchísimo más que las toxemias que pueden originar los malos alimentos. Una persona que come mal y emocionalmente está muy bien va a tener más potencial de vida que una persona que se alimenta muy bien y tiene una situación supresiva o tóxica que realmente le genera un gran sufrimiento emocional o un gran estrés. Esto que te acabo de decir es algo que realmente tiene evidencia científica. Para los amantes de las evidencias, es una cosa que está demostrada, que las emociones generan compuestos químicos tóxicos o no tóxicos en el cuerpo. Las emociones positivas favorecen el equilibrio corporal y las emociones negativas generan sustancias negativas. Las emociones positivas generan, pues por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio, y se generan endorfinas, que es una sustancia que es positiva para elevar el ánimo, el vigor, la positividad en la vida. Pues lo mismo, una emoción negativa o un estado de hundimiento espiritual o emocional realmente genera sustancias muy tóxicas para el cuerpo. Entonces, bueno, simplemente para puntualizar que esto tiene evidencia, pero es que no hace falta realmente evidencia para entender esto, porque creo que es algo que es instintivo, que es muy fácil de entender. Yo creo que todos nosotros, solamente por intuición y sin necesitar ninguna otra evidencia, podemos entender que las malas emociones generan veneno en nuestro cuerpo. Hay muchas razones por las cuales una persona puede sentir emociones negativas. Puede ser porque está conectada a personas tóxicas, porque ella misma está haciendo cosas malas en su vida que le están generando una mala energía. Puedes estar con problemas familiares, preocupaciones de este u otro tipo, situaciones de trabajo, estrés prolongado. Puede haber muchas razones, ¿de acuerdo? Pero lo que tienes que tener por seguro es que si son situaciones de malestar emocional muy recurrentes en tu vida o que se mantienen durante un tiempo muy prolongado, ten por seguro que vas a estar muy intoxicado, porque no es lo mismo generar unas toxinas debido a una emoción negativa momentánea, que eso el cuerpo fácilmente lo puede gestionar, es muy diferente a estar continuamente bajo sufrimiento, bajo preocupación, bajo invalidación, bajo toxicidad emocional, porque eso realmente va a generar un caldo de cultivo poco a poco con el paso del tiempo que nos va a exponer a una situación, a un desequilibrio corporal que sí que es realmente muy peligroso porque nos expone a la mutación celular. De hecho, si tú miras en cada caso de cáncer, cuando tú realmente te pones a mirar en lo que ha habido detrás en la vida de esa persona, prácticamente en todos los casos lo que vas a ver es que siempre hay debajo, unos meses o unos años antes, una situación de sufrimiento emocional muy prolongado y muy dañino para la persona, o sea, realmente algo que durante un tiempo ha tenido a la persona en un estado de sufrimiento, invalidación o hundimiento. Esto realmente baja muchísimo las defensas del cuerpo, genera muchísima toxicidad y cuando tú juntas un estado de mucha toxicidad con defensas bajas, ahí tenemos la fórmula perfecta para la mutación celular, porque las malas emociones no solamente además nos van a crear toxinas, sino que también nos van a bajar las defensas. Cuando uno tiene el ánimo bajo es directamente proporcional a las defensas bajas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y esto no lo digo para preocupar, simplemente lo digo para que lo tengamos en cuenta y tratemos de buscar soluciones a nuestras situaciones personales
para poder pues un poco mejorar nuestra calidad de vida a nivel emocional. Nosotros también recomendamos siempre, tenemos en nuestro libro, el Método MAR, tenemos el último capítulo precisamente dedicado a eso, es el capítulo dedicado a las emociones, porque nos damos cuenta de la importancia que tiene el poder gestionar las emociones y sobre todo detectar cuáles son las situaciones en nuestra vida que pueden ser tóxicas para poder manejarlas y alejarlas de nosotros. Entonces ahí, bueno, pues hemos dedicado ese capítulo final del libro del Método MAR que se llama El test del verdugo, para precisamente poder detectar y manejar todo este tipo de situaciones. Yo te lo recomiendo muchísimo. En conclusión, todos estos factores mencionados habitualmente son nominados como causas diversas de cáncer, pero el cáncer no es multifactorial, tiene una única causa. Y esa única causa es la toxicidad interna, no hay otra, ni más ni menos que esa. Si tú rastreas en cada uno de estos factores que te acabo de mencionar, al final cada uno de ellos desembocan en lo mismo, la toxicidad. Si perseguimos la verdad, tenemos que buscar siempre un factor común, una causa que sea la base de todas las demás causas. ¿Captas la idea? Una verdad siempre es simple y también es comprensible. Una verdad simple es aquella que explica todo el resto de factores. Solo entendiendo la verdad básica podremos entender realmente el cáncer y, por lo tanto, podremos abordarlo, prevenirlo y manejarlo correctamente. Al final, el cáncer se maneja entendiendo lo que es el cáncer, en su nivel de comprensión más simple, que no es otro que es eso, la toxicidad que genera el entorno antinatural en el que nuestro organismo está, nuestras células están en un entorno antinatural en el que no pueden vivir, no es nada más que eso. Entonces, con el conocimiento que ahora tenéis, la pregunta ¿por qué cada vez hay más cáncer? Pues tiene fácil respuesta. Ahora mismo tenemos más cáncer que hace 100 años porque ahora estamos mucho más expuestos a factores que causan toxicidad. Hace 100 años no había transgénicos, hace 100 años no había ondas electromagnéticas, no había radiación, no había pesticidas, no había tanta contaminación. La mayor fuente de toxemia que nos venía era por los malos hábitos alimenticios y también por las malas emociones y por el alcohol, el tabaco y demás. Había muchos menos factores que nos expusieran a las toxinas y eso es una realidad. Al tener menos exposición a fuentes de toxemia, había menos exposición pues a lo que es que las células puedan tener oportunidad de poder mutar. Y ahora vamos a ver la parte más importante, vamos a ver los consejos y las soluciones, no solamente para poder prevenir el problema, sino también para poder contrarrestarlo de la mejor manera posible. Pero antes, si te gusta este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y dale a la campanilla para que podamos recordarte cuando tengamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a las soluciones. Y vamos a ver que las soluciones, pues al igual que la causa del cáncer es muy simple y fácil de entender, las soluciones también son muy simples y fáciles de entender. Entonces tenemos básicamente las soluciones en 4 bloques. El primero de ellos, comida simple y en cantidades moderadas. Cuando hablo de comida simple no quiero decir que solamente se pueda comer un alimento. Puedes hacer combinaciones de alimentos, pero siempre dentro de la coherencia y dentro de los conocimientos básicos de cómo mezclar alimentos, que precisamente este es un tema que tratamos en el canal en profundidad y no vamos a entrar en ello ahora. Para esto podéis entrar en otros vídeos del canal y estar muy bien ilustrados y formaros acerca de todo este tema de cómo combinar alimentos y de cómo comer. Pero bueno, lo que es la comida simple, el combinar bien los alimentos, el comer a las horas adecuadas, el tener unos hábitos que sean, por supuesto, sanos, pues obviamente pues, evitar el tabaco, el alcohol, los refrescos, pues bueno, esto todo son cosas que ya yo creo que todos los que estamos en esta comunidad, en este canal, las sabemos de sobra, ¿no? Pero bueno, este sería, digamos, un poco el primer bloque, el tema del estilo de vida y la alimentación. Luego, un segundo bloque que es importantísimo y es esencial, del que se habla menos, es el de la exposición al aire y al sol. El aire y el sol son los elementos más clave y más importantes para nuestra salud, incluso por encima de la comida. Una persona que toma suficiente sol y que está expuesta a aire puro y natural tiene muchas más posibilidades de estar sana. ¿Por qué? Porque el aire y el sol nutren nuestras células. El sol nos da
elementos, nos da moléculas, nos da sustancias necesarias para nuestro cuerpo, ayuda a generar vitaminas, nos da energía vital, nos da vigor, nos da vida, nos da espiritualmente también un estado de positividad y felicidad. El aire, por su parte, con los elementos que tiene, sus combinaciones de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, todos sus elementos en combinación que realmente están en su estado natural, en estado armónico, son muy necesarios para nuestro cuerpo, y hoy en día, viviendo en las ciudades, no tenemos esa exposición a aire puro y a aire que esté perfectamente construido y equilibrado para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el aire y el sol son dos elementos esenciales porque aumentan nuestra energía vital, y si tenemos la energía vital alta, nuestras células sanas, por supuesto, van a estar en un estado mitocondrial, que es donde se genera la energía celular, van a estar en un estado mucho más vigoroso, es decir, vamos a tener mucha más energía celular y por ende vamos a poder luchar mejor contra cualquier toxina y con cualquier agresión que pueda llegarle a nuestro cuerpo. Entonces el aire y el sol son una piedra angular en lo que es el tema de la salud, y por lo general no se les da suficiente importancia. Este sería el segundo bloque. El tercer bloque de solución sería el movimiento, el dinamismo, el ejercicio, es decir, evitar la vida sedentaria, el movernos, el andar, el hacer ejercicio, aunque sea moderado. Nosotros en este canal no recomendamos el ejercicio que sea extenuante o excesivamente fuerte, porque a veces es demasiado desgastante para el cuerpo, pero lo que es un movimiento ágil, el moverse, el tener dinamismo, el hacer un ejercicio que sea moderado, que realmente no nos podemos sentir un poco cansados, pero no excesivamente, o sea, lo que es el practicar ejercicio dentro del ámbito del disfrute y no del sufrimiento, todo esto también contribuye a generar en nuestro cuerpo moléculas y sustancias, como por ejemplo pues las famosas endorfinas y otras, y las exertinas también, ¿no? Son unas moléculas que lo que hacen es ayudar a que nuestro cuerpo esté más fuerte, luche mejor contra las agresiones, el cuerpo se antioxide mejor, no envejezca pues con la misma rapidez, y al final nos van a ayudar a que tengamos más energía vital, más salud y más vigor. Esto es muy importante a la hora de poder luchar contra cualquier agresión, ya sea externa o ya provenga del propio organismo. Y luego tenemos el bloque 4, que es el bloque de las emociones. Tenemos que evitar en la medida de lo posible la exposición a situaciones emocionalmente dañinas, situaciones que sean de mucho estrés, que sean de personas tóxicas, situaciones en las que nos sintamos que la situación nos supera y nos hace pequeños. Todo ese tipo de situaciones, en la medida de lo posible, tenemos que evitarlas o saber manejarlas. Bien es cierto que hay situaciones en la vida que nos llegan y pueden ser meramente circunstanciales o accidentales y no podemos evitar que nos vengan. Simplemente lo que podemos hacer es gestionarlas. Pero sí que hay situaciones en las que nosotros podemos ser causa, podemos evitar juntarnos con ciertas personas tóxicas, podemos evitar situaciones tóxicas de una u otra índole. Eso ya cada uno tiene que saber cuál es su situación personal. Habrá cosas que podamos manejar mejor que otras, pero siempre tenemos que tratar en la medida de lo posible de protegernos a nosotros mismos, porque al final nuestra salud espiritual o interna es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que aprender a evitar situaciones potencialmente dañinas y tóxicas, y también tenemos que aprender herramientas para solucionarlas. Para todos estos factores, por supuesto, tenéis nuestro canal, porque en este canal tocamos con nuestro ecosistema de vídeos, tratamos todos estos 4 factores, damos explicaciones y soluciones a cada uno de ellos, y realmente tenemos las herramientas y podemos ayudaros a que tengáis las herramientas para poder llevar una mejor gestión de vuestra vida en estos aspectos, ¿no? También, como hemos dicho antes, os recomiendo el libro del método MAR, el libro del método alimentario rejuvenecedor, que también toca estos 4 factores, incluido el factor emocional. Y ahora, una vez ya que tenéis todo este conocimiento, vamos a ver estas preguntas. ¿Tomar nutrientes o suplementos puede manejar el cáncer? Porque esto es una pregunta que se hace mucha gente, y de hecho YouTube está lleno de vídeos en los cuales se habla de suplementos alimenticios que se supone que son para curar el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este tema
porque realmente pues hay mucha mentira y mucha confusión acerca de esto. A ver, un suplemento alimenticio solamente puede funcionar cuando los 4 factores que os he mencionado arriba, los 4 bloques de soluciones, están dentro. Es decir, si tú te alimentas mal, no te expones al sol, llevas una vida antinatural, no haces ejercicio, emocionalmente no estás bien, por muchos suplementos que tomes, por muchos precursores, por muchos antioxidantes, por muchas combinaciones que unas son precursoras de otras, por mucha suplementación que uses, realmente no te va a funcionar, no te va a funcionar en absoluto, ¿de acuerdo? Esto se lo digo mucho a los pacientes de Sol Naturaleza cuando estamos en consulta. Nada te va a salvar si comes mal, si vives en entornos que no favorecen lo que es la exposición saludable al aire, al sol, si estás expuesto a sufrimiento emocional. Los suplementos no sirven de nada en este caso. Sí que es verdad que los suplementos pueden ayudar, pueden ser un buen complemento cuando tenemos un buen esquema de vida. En ese caso sí pueden ser un refuerzo y pueden ser un catalizador para que nuestra energía celular sea superior y luchemos mejor contra las enfermedades. Es como si tú quieres dar un abrillantador a un suelo que está lleno de petróleo. Primero tendrás que limpiar bien ese suelo, limpiarlo bien con agua, dejarlo bien desintoxicado, dejarlo más o menos despejado, para luego poder pulir con un abrillantador. Digamos que los suplementos alimenticios son potenciadores, son abrillantadores. No te sirve de nada dar un abrillantador y un potenciador en un cuerpo que es un estercolero. Primero tendrás que tener un cuerpo más o menos con un terreno limpio para que luego esos suplementos, que son la guinda, puedan tener un mínimo efecto. Y vamos ahora con esta última pregunta habitual. ¿Tiene algo que ver la genética con el cáncer? Pues bueno, la respuesta a esto es sí y no. A ver, el cáncer tiene que ver con la toxicidad, no con la genética. Lo que ocurre es que según avanzan los tiempos, hay una cosa que ocurre en las células, ¿no? Las células acaban aprendiendo pautas genéticas para sobrevivir ante ciertos entornos. Las células han ido con el transcurso de las generaciones aprendiendo ellas mismas pautas de mutación para poder sobrevivir dentro de cuerpos intoxicados. Eso es lo que tiene que ver el cáncer con la genética. No que en sí el cáncer sea genético o una cosa que por genética sea de padres a hijos. Es que lo que pasa es que en las generaciones modernas de hoy en día ya prácticamente todos tenemos el cáncer en los genes. ¿Por qué? Porque las células han ido mutando y han aprendido a mutar ya a lo largo de tantas generaciones que ya es una pauta genética aprendida en la mayoría de los cuerpos. Ya antes, por ejemplo, cuando una célula estaba en un ambiente que no era bueno para ella, lo que hacía es morirse. Eso es un fenómeno que se llama apoptosis. La apoptosis es un fenómeno en el cual la célula, ante un entorno en el que no puede vivir, digamos que es como que se suicida, es lo que se llama apoptosis. Pero, sin embargo, hoy en día las células han aprendido un mecanismo que es muy peligroso y muy inconveniente, que es el de, en lugar de morir, han aprendido a mutar. Entonces, ¿qué pasa? Que la célula ya no muere, muta. Es como si de repente se transformara en una célula que no está viva, pero tampoco está muerta. Es como una célula zombie, así entre comillas, zombie, ¿no? Porque no está ni viva ni muerta, y por otro lado, es que su propósito final al final es matar al cuerpo. Y cuando mata al cuerpo, se mata a sí misma. Entonces, al final es un tipo de cómputo y un tipo de ingeniería que no tiene mucho sentido, pero sin embargo es una ingeniería de supervivencia que las células han aprendido, y prácticamente hoy en día casi todo el mundo tiene familiares que tienen cáncer, con lo cual en teoría pues todo el mundo hoy estaría con alta probabilidad de poder tenerlo, porque hoy en día es muy fácil tener familiares que lo han tenido, con lo cual es algo que ya prácticamente pues todos somos predispuestos o somos vulnerables a ello, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, es una pauta general que los cuerpos han aprendido, y lo han aprendido generación tras generación. A medida que la polución y los factores antinaturales han ido cada vez más en aumento y en extensión, pues el cuerpo ha tenido que buscar fórmulas para poder adaptarse cada vez a entornos menos naturales y menos fisiológicos y menos saludables. Entonces la célula, para poder sobrevivir, lo que hace es mutar, y al final con eso va en contra del propio cuerpo, ¿no? Entonces esto es un poco lo que tiene que ver el factor genético, pero al final volvemos a lo mismo. El cáncer en sí es la mutación debida a la toxicidad. La toxicidad siempre es el factor base.
Para terminar, lo que quiero decir es que el problema con el cáncer es que nos han confundido demasiado. Ha habido muchísima confusión, muchísima mentira en todo esto. Hay pues muchas teorías y ha habido tantos supuestos, tantos factores, cuando al final pues todos los factores terminan reduciéndose a uno, ¿no? Entonces, cuando uno va rastreando y finalmente llegas al factor básico que subyace en todos los demás, pues todo cobra sentido. Al final llegas a comprender realmente lo que está ocurriendo y es entonces cuando lo comprendes, cuando ves el factor básico, es decir, factor común, básico, toxicidad, punto, es entonces cuando puedes encontrar una solución. Si tú sabes que la causa del cáncer es la toxicidad y sabes cuáles son los principales factores que causan toxicidad, obviamente vas a tener la clave para evitar esa toxicidad en la medida en que puedas y vas a hacer lo que puedas dentro de tus posibilidades, ¿no? Así que, pues bueno, esto ha sido todo. Nosotros tenemos que pensar siempre que la evolución es hacia la simplicidad y no hacia la complejidad. Y eso es por lo que abogamos en este canal. Abogamos por buscar verdades simples, pero también abogamos por contárosla de manera simple, de manera que la lógica de cualquier persona pueda acceder a esta comprensión de los datos. Las verdades siempre son simples y fácilmente comprensibles por todo el mundo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.